Y bien, llegó la hora de tu programa Mujer de Honra, diseñada por Dios. Gracias a todos aquellos que ya nos están esperando en esta hermosa tarde para escuchar una vez más enseñanzas de parte de la palabra de Dios. Y como siempre te saluda tu amiga y hermana Cintia Salinas en tu programa Mujer de Honra, diseñada por Dios. Así que aquí estamos nuevamente, estamos en la lucha una vez más y estamos aquí para poder sacar la palabra de estar compartiendo el programa también. Si así lo deseas, puedes compartirlo, puedes hacer tus comentarios, tus sugerencias también a nuestro programa y a aportar un poco más a esta enseñanza que hoy vamos a tener. Y hoy voy a estar hablando de si debes obligar a tus hijos a ir a la iglesia. Yo creo que es una pregunta que todo el tiempo nos hemos hecho, si debemos obligar a nuestros hijos a ir a la iglesia. Y conforme vamos aprendiendo te vas a ir dando cuenta si debes obligar a tus hijos a ir a la iglesia o no. Así de que tú mismo estarás diciendo sí o no. Yo no voy a decirte que sí, ni voy a decirte que no, pero yo te voy a hablar conforme a la palabra me ha hablado a mí. Yo te voy a mostrar lo que el Señor puso en mi corazón para que yo comparta con todos ustedes. Y para comenzar quiero que me acompañen, si tienen su Biblia, en Mateo capítulo 19, verso 13 al 14. Mateo capítulo 19, verso 13 al 14. Les repito, Mateo 19, verso 13 al 14. Bienvenidos nuevamente a todos aquellos que se están integrando al programa Mujer de Honra, diseñada por Dios. Te habla tu amiga y hermana Cintia Salinas. Así que bueno, que el Señor te bendiga en gran manera. Bienvenido. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Repito el 14. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y bien, así lo dice su palabra, de los tales es el reino de los cielos. Y yo hoy quiero decirte y realmente quiero compartir esta palabra para que sepamos lo que debemos hacer cuando nos encontramos en estas situaciones que muchas veces uno de nuestros hijos nos dice: no quiero ir a la iglesia. O sin duda, en tu caso, tal vez ya tus hijos te han dicho que no quieren ir a la iglesia, que no quieren, no sienten deseo, no sienten el ánimo de ir a la iglesia. Pero si tú permites que tus hijos dejen de ir a la iglesia porque no les gusta, pero ellos insisten, al igual que tú, en que pueden participar en clases extracurriculares. Por ejemplo, tienen un deporte, practican un deporte y prefieren ir a sus prácticas de deporte. A eso no fallan. También puede ser de que necesiten un reforzamiento en alguna área, en alguna clase. Por ejemplo, matemáticas, puede ser español, puede ser inglés, puede ser biología. Y ellos están recibiendo algún tipo de tutoría en la escuela o en otro lugar en particular. Y tanto tú como él consideran que es más importante poder asistir a estas tutorías, a estas clases. Y tu hijo o tu hija te dice que es muy importante asistir a esa clase. Es verdad. No hay duda de que pueda ser muy importante de que asista a esas clases y que esté recibiendo un reforzamiento. No hay duda de ello. Pero sabes que esta es una de las conductas y una de las cualidades que usan las personas ateas, porque están dando una prioridad a lo que está fuera de lo que es de parte de Dios. Es aquí donde los padres pueden tener la oportunidad de hablar con sus hijos. Aquellos que no les gusta ir a la iglesia sobre el tipo de cosas
que Dios da en la vida, que son disciplinadas para que en última instancia sean capaces de disfrutar de ello. Es un buen momento para poder aprovecharlo y poder explicarles ampliamente a nuestros hijos cuáles son esos beneficios de los cuales nosotros nos estamos beneficiando realmente de parte de la palabra del Señor. Pero esto sí, debemos tener muy en claro, no avergonzar a nuestros hijos de no querer ir a la iglesia. Y aquí, en este punto, debemos enfocarnos muy bien y debemos tener mucho tacto, mucho talento, mucha sabiduría en no avergonzarlos para no poder cerrar los canales de comunicación con los niños acerca de las cosas espirituales, que son muy importantes. Debemos de ser muy sabios y no debemos hacer. No debemos avergonzar a nuestros hijos cuando se trata de este tema en específico. Es muy importante y es muy necesario encontrar maneras para que su niño se sienta útil en el contexto de su iglesia. Y creo que él se va a sorprender de cómo funcionará y transformará el corazón de su hijo. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a que se integren. Nosotros debemos ayudarlos a que ellos se sientan capaces de estar ahí dentro de la sociedad, de la iglesia. Y tú como padre y tú como madre tienes una responsabilidad mayor. Así como tú, yo también tengo esa responsabilidad y es que nosotros somos sus primeros líderes espirituales. Nosotros somos sus discipuladores, nosotros somos quienes discipulamos a nuestros hijos. Nosotros somos los que evangelizamos a nuestros hijos. Por eso tú debes de buscar la forma de ser firme al momento de que llegue esta situación. Y cuando yo estoy hablando de firme, no estoy hablando de que vamos a actuar con dureza. No estoy hablando que vamos a tratar con castigo. Estoy hablando de que vamos a ser firmes en la decisión. Firmes, eso no es algo para negociar realmente. Debemos ser también cariñosos en esa área y gentil y amable, pero con firmeza. No debemos ser vulnerables ni ser débiles en este momento. Hoy una de mis hijas me pregunta de qué tema iba a hablar hoy aquí en la radio y le comenté de si los padres deben obligar a sus hijos para ir a la iglesia. Y sin que yo le preguntara, ella me dice, yo pienso que sí, porque los hijos, y más si somos pequeños, no podemos tomar decisiones como las que ustedes pueden tomar, porque ustedes saben lo que es bueno para nosotros y ustedes saben lo que nos conviene. Así que yo creo que sí deben obligarlos, dice mi hija. Yo creo que los papás deben decidir por sus hijos porque aún no tienen edad para decidir. Yo me quedé muy sorprendida realmente al escuchar lo que mi propia hija me estaba diciendo. Y la verdad que mi corazón se gozó y siento gozo, siento agradecimiento con Dios, porque es un trabajo día a día que uno tiene que ir sembrando. Esto es similar como cuando nosotros cultivamos, cuando nosotros sembramos una flor, una planta, un árbol y estamos nutriéndola día a día. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se acostumbra que el pasto, el zacate, la yarda, como se le llama, esté verde y la estemos cortando constantemente para que mantenga un nivel, para que mantenga una hermosura y un color verde hermoso. Y estamos regándola constantemente, nos programamos, a veces podemos programar para que el agua se encienda sola y esté trabajando, o lo hacemos manualmente. Asimismo es como nosotros debemos estar trabajando con nuestros hijos. El otro día hablaba con una de mis amigas y le decía, nosotros debemos ser persistentes, consistentes, nosotros debemos de mantenernos siempre firmes, no darnos por vencidos. Y esto lo hablo con mi esposo también, que
vendrán situaciones difíciles, vendrán momentos difíciles, pero juntos debemos mantenernos firmes y debemos mantenernos. Es muy probable que uno de nuestros hijos se pueda enojar porque nosotros somos constantes, porque nosotros no le dejamos hacer lo que ellos quieren. Va a llegar una edad en que ellos podrán decidir, pero mientras ellos estén bajo nuestro techo, bajo nuestra responsabilidad, somos responsables de sus acciones, somos responsables de las cosas que están haciendo. Nosotros somos los que inculcamos en ellos el bien o el mal, porque los hijos no nacen buenos ni nacen malos. Los hijos son lo que nosotros hacemos de ellos. Los hijos son lo que nosotros educamos. Nuestros hijos reflejan aquello que nosotros hemos inculcado dentro de casa. Nosotros no podemos dejar que la iglesia o la escuela sean quienes eduquen a nuestros hijos. Ellos solamente son un complemento para el trabajo que nosotros hacemos. Pero el trabajo de educar a nuestros hijos es tuyo, papá, y es tuyo, mamá. El trabajo no es ni siquiera de los abuelos, ni de los tíos, ni de los parientes, ni de la escuela, ni de la iglesia. El trabajo es nuestro. El trabajo es para el papá y para la mamá. Aquel que haya asumido la responsabilidad de ser madre y padre tiene que asumir la responsabilidad de liderazgo. Tiene que asumir la responsabilidad de que es el evangelizador de su hijo, que es el discipulador de su hijo. Tiene que asumir y hacerlo con firmeza, con gentileza, con cariño, y mantenerse todo el tiempo, ser constantes y no darse por vencido. Que te sientes cargado, te sientes afligido, atribulado, busca del Señor. El Señor dice, ven a mí todo aquel que esté cargado y atribulado, que yo lo haré descansar. Pon tu situación en las manos de Cristo. Pon tu situación en las manos de Él, para que sea Él quien te traiga sustento, para que sea Él quien te provea, para que sea Él quien te dé la sabiduría que necesitas para continuar, para avanzar, para que no te detengas, que sea Él tu fortaleza. Toda autoridad está en las manos de ustedes. Está en las manos tuyas, papá. Está en las manos tuyas, mamá. Está en mis manos como madre. Y nosotros tenemos que asegurarnos de llevar a cabo esa autoridad. Siempre y cuando nuestros hijos estén bajo nuestra autoridad y bajo nuestro techo. Quizás te separaste, si tus hijos están viviendo con su padre, esto sale fuera de tu alcance. Esto sale fuera de tu alcance. Quizás tus hijos están viviendo en otro lugar. Quizás tú estás en este país, tus hijos están en otro lugar. Y en esta instancia, lo único que se puede hacer es orar por ellos. Es lo único en este momento. Pero tú como papá y tú como mamá tienes la autoridad. Y si tú tienes a tus hijos en tu poder y los tienes bajo tu techo, tú debes de velar por ellos. Tú tienes la autoridad por ellos. Muchas veces nuestros hijos se pueden negar a ir a la iglesia y no siempre es contra la iglesia o en contra de Dios, sino a veces puede ser en contra de los padres. Yo he visto muchos espejos, muchos reflejos, muchas familias que son fuertes y sus hijos han tomado decisión de no ir más a la iglesia. Y como lo decía, no es un problema porque es la iglesia o el problema es Dios. No, a veces el problema somos nosotros, podemos ser nosotros el problema. ¿Por qué digo yo que pueden ser el problema los padres? Muchas veces estamos viviendo una vida desordenada. Y aunque a ti te duela como padre, como madre, debes aprender a reconocer y debes aprender a escuchar a tus hijos de lo que ellos pueden decir. Y debemos tener una conversación siempre sana con nuestros hijos. De acuerdo a cómo sea tu fortaleza, será la fortaleza de tus hijos, porque eso es lo que vas a estar derramando sobre ellos. ¿Qué vida estás llevando dentro de la iglesia?
¿Qué vida estás llevando como cristiano? ¿Qué vida tienes? Ese es el compromiso que tú tienes con Dios, es el mismo compromiso que tú vas a enseñar a tus hijos. ¿Cómo es el compromiso que tú tienes con Dios? ¿Acaso es un compromiso firme? ¿O acaso es un compromiso solamente cuando estás en la iglesia y cuando estás en tu casa es otra cosa? Es ahí cuando los hijos comienzan a rebelarse contra muchos padres y comienzan a decirles, yo no quiero ir a la iglesia. Porque están viendo que tú estás viviendo una vida dentro de casa diferente y en la iglesia estás viviendo otra vida. Es así como muchos hijos pueden apartarse. También tú puedes ser una persona que tiene liderazgo dentro de la iglesia y aún sin liderazgo, tú puedes ser una persona que se preocupa más por los asuntos de la iglesia que por los asuntos de tu casa. Nuestro primer ministerio es la familia. La familia es lo que nosotros debemos de cuidar. Debemos de cuidar nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Debemos de nutrir nuestra casa. Debemos de cuidar nuestra casa para que nosotros podamos estar nutriendo y poder sostener un ministerio que tengamos dentro de la iglesia si se tiene. No podemos estar viviendo una vida desordenada, no podemos tener una vida dentro de la iglesia ni tener otra vida dentro de casa. Debemos de mantener la misma vida, tanto dentro de la iglesia como dentro de casa. De esta manera nosotros vamos a poder saber cómo guiar a nuestros hijos. Nosotros como padres debemos ser sabios y prudentes con firmeza. No debemos dejar que nuestros hijos decidan, ni darles la libertad de escoger, como si ellos supieran qué es lo mejor para ellos. ¿Cuántas veces nos dicen nuestros hijos a nosotros lo que ellos prefieren hacer, lo que ellos creen que es mejor para ellos? Pero tú y yo como padres nos damos cuenta que en esos momentos no es lo mejor para ellos. Muchas veces podemos ser padres muy flexibles o padres permisibles, padres muy sensibles, pero no sensibles en el espíritu ni en la fortaleza, sino sensibles en lo que nuestros hijos han pedido. Ellos pueden decirnos, yo prefiero esto, pero tú como padre, tú sabes si eso que él prefiere es conveniente para su vida, porque aún tienes la autoridad sobre tu hijo, aún tienes bajo tu techo a tu hijo, a tu hija, y eres tú quien puede decidir por tu hijo, eres tú, porque así lo manda la palabra. Así lo manda el Señor. Vamos a leer una palabra en Mateo 18, 4, 6. Dice, Mateo 18, 4, 6. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y cualquiera, ojo a esto, escuchen bien, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire cómo dice, y lo dice Jesús: cualquiera que haga tropezar de alguno de estos pequeños. Tenemos una responsabilidad muy grande como padres, muy grande, es muy seria esta responsabilidad. Debemos nosotros mantener a nuestros hijos dentro del camino. En Primera de Timoteo 5:8, yo recuerdo una vez que uno de mis hijos me dijo hace muchos años, me dijo, mami, hoy no quiero ir a la iglesia. Yo recuerdo que mi respuesta de inmediato fue, eso no es para negociarlo. Eso no es algo que vamos a negociar si quieres o no quieres ir. Debes ir. Todos vamos a ir a la iglesia. Todos servimos a un mismo Dios. Y todos aquí somos una familia.
y somos una familia unida y todos aquí vamos a caminar por el mismo camino y el camino que vamos a caminar es el que Dios ha escogido para nosotros. Cuando seas un adulto, una persona adulta, si quieres escoger tu camino diferente, va a ser bajo tu responsabilidad, no va a ser bajo la mía. Yo recuerdo que yo le dije esas palabras y mientras vivas en esta casa, mientras yo sea tu madre, yo me voy a encargar de que te mantengas aquí. Yo voy a estar aquí para eso. Y para eso yo me tengo que agarrar constantemente de la mano de Dios, porque los desafíos son grandes cada día, porque nuestros hijos van creciendo y van enfrentando diferentes etapas en su vida y nosotros como padres tenemos que saber identificar cuáles son las etapas de nuestros hijos y cuáles son las rebeldías y cuáles son los ataques del enemigo. Debemos ser padres sabios, debemos pedir sabiduría al Padre. Si tú crees que no tienes sabiduría, si tú crees que no sabes cómo afrontarlo, pídele sabiduría a Él. Pídele sabiduría a Dios, que Él es el que la tiene y Él lo dice en su palabra. Si tú crees que no la tienes, pídeme sabiduría que yo te voy a dar. Si yo sé hacer algo bueno, es porque Dios me ha dado la sabiduría. Si yo estoy aquí es porque Dios me ha dado la sabiduría, no porque yo sea capaz, porque yo soy incapaz de poder hacer algo sin el respaldo de Él. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me gusta lo que dice aquí: si alguno no provee para los suyos. Tu papá, tu mamá, yo, si no proveo para los míos, mayormente para los de mi casa, estamos hablando de lo que tenemos dentro de casa, hemos negado la fe y eso es peor que un incrédulo. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. La palabra es muy sabia, el Señor es muy sabio realmente. Vamos en Deuteronomio 6, capítulo 6, del 5 al 7. Dice: y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón. Y en el 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra lo dice: en todo momento y en todo lugar nosotros debemos de hablarle de la palabra a nuestros hijos. En todo momento. Una vez uno de mis hijos me dijo: ay mami, vos siempre estás hablando y siempre estás metiendo la Biblia. Y yo me sonreí y me quedé callada. Al finalizar ese día, el Señor me regaló este pasaje donde decía: y se las repetirás a tus hijos y le hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y recuerdo que se le enseñé y le dije: mira, no fue algo que a mí se me ocurrió, no fue algo que yo dije: mañana le voy a hablar a mis hijos durante el día, la tarde y la noche. Mañana le voy a decir a mis hijos lo que dice la palabra. No, yo les mostré con la palabra y les probé que la palabra dice que nosotros debemos hacerlo. Y le dije: ¿sabes qué? Estoy haciendo lo que el Señor quiere. Me estoy esforzando cada día por hacer lo que Dios quiere, no por lo que yo quiera, sino por lo que Él dispone. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Es un reto día a día el que nosotros podamos vivir en la palabra y aún es más un reto el que nosotros podamos decírsela a nuestros hijos también. Poder cada día compartir la palabra con nuestros hijos. Es necesario que nosotros seamos quienes prediquemos a nuestros hijos.
que nosotros seamos quienes evangelicemos a nuestros hijos, que nosotros seamos quienes discipulemos a nuestros hijos para que ellos puedan un día tener un encuentro personal con Cristo, para que ellos puedan tener un encuentro con el Espíritu Santo y puedan enamorarse, puedan apasionarse del Señor. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Así lo dice la palabra. Que nosotros tenemos que instruirlos, tenemos que educarlos, tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles. Y hay un lugar que se llama la iglesia. La iglesia nos ayuda a que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Es por eso que debemos ser constantes cada vez en la iglesia. Muchas veces podemos quejarnos o nuestros hijos, nuestros esposos, las esposas, de decir, pero es que hay muchos servicios toda la semana dentro de la iglesia. Necesitamos estar apartados de las cosas del mundo para poder estar llenos de la influencia y de la presencia del Señor. Necesitamos estar sumergidos dentro del mundo de Cristo. Necesitamos estar sumergidos en su palabra para que podamos estar nosotros apartados y estar fuera de la contaminación. No ser fáciles a la hora de contaminarnos. A la hora de que quiera venir una contaminación, estar fortalecidos, tener de dónde agarrarnos para poder vencer aquella batalla, para que podamos tener la suficiente fortaleza de poder levantarnos si nos hemos caído, no ser débiles. Tenemos que tener esa armadura. Dios nos ha provisto de una armadura y necesitamos mantenerla. En el programa anterior mencionaba de dos partes de esa armadura, y era del yelmo de la salvación, y el yelmo funciona como si fuera un casco sobre tu cabeza, que es lo que te protege, y la otra es la fe. De esas dos debemos agarrarnos fuertemente para que nosotros podamos mantener nuestros pasos en el camino correcto, para que nosotros no podamos apartarnos. Debemos nosotros mantenernos dentro del camino, vivir una vida en orden. Muchas veces el desinterés por la iglesia es solamente un síntoma de algo más profundo que ellos pueden llevar en su interior. Prestemos mucha atención cuando uno de nuestros hijos, presta mucha atención cuando uno de tus hijos te diga: yo no quiero ir a la iglesia. Asegúrate de saber el por qué no quiere ir a la iglesia. Ten una conversación sana con tu hijo para que escuches por qué no quiere ir. Pueden ser muchas razones. Quizás porque él no se siente parte del grupo, el grupo aún no lo ha integrado. Quizás porque tiene amigos en su escuela que no son cristianos, porque tiene amigos que están fuera de los caminos del Señor y él quiere ser parte de ese grupo y se está preocupando por ser parte de ese grupo más que ser parte del equipo de Cristo. Si tienes niños entre las edades de 7 y 10 años, a esa edad los niños tienen mucha energía. A esa edad los niños son muy inquietos y es natural y puede ser muy natural, definitivamente, que no puedan estar sentados mucho tiempo. Por eso en las iglesias se han creado clases especiales para ellos, para poder llamar la atención específica de ellos, para poder darles una enseñanza especial a ellos de acuerdo a sus edades. A veces, si tú como mamá o tú como papá eres el único que va a la iglesia con tus hijos y tienes adolescentes o jóvenes también dentro de tu casa y la otra parte se queda en casa, ese hijo tuyo va a mirar que el papá o la mamá se queda y va a decir: yo me quiero quedar. Si mi mamá se queda o mi papá se queda, yo también puedo quedarme. Y lo que él puede ver reflejado a través de esa persona que se queda es
que él cuando vaya a la iglesia, cuando tú le digas vamos a la iglesia, él va a creer que es un sacrificio, porque es un sacrificio a su tiempo de placer, a su tiempo de descanso. Va a creer que está sacrificando ese tiempo. Y por lo general, todo niño busca el camino menos sacrificado. Todos buscan lo más fácil. Todos buscan el camino más corto. ¿Qué quieres para tu hijo? ¿A dónde quieres ver a tu hijo? ¿En qué camino quieres ver a tu hijo? Asegúrate de saber qué es lo que realmente quieres para tu hijo. No seas un padre permisible en aquellas cosas que van a traer mayor consecuencia a la vida de tus hijos. Permite que tus hijos puedan gozar de la palabra. Permite que tus hijos puedan gozar de las bendiciones y del privilegio que puede uno gozar a través de la palabra y de la experiencia que uno puede tener a través del Espíritu Santo. Si tú como padre tienes hijos adolescentes y ellos no quieren ir a la iglesia, muchas veces puede ser porque uno de los padres se ocupa más de la iglesia, se ocupa más de las cosas de la iglesia y no de la casa. Y quizás siente un recelo contra la iglesia al ver de que su papá o su mamá se están ocupando más y le están dando más importancia. Entonces ve como rivalidad la iglesia. Ha de decir, yo no quiero ir a aquel lugar a donde me están quitando a mi padre y a mi madre. Y no es porque tenga algo en contra de la iglesia o en contra de Dios o en contra de su palabra. Es ahí donde yo digo de que debemos hablar con nuestros hijos y descubrir y escudriñar y ver a lo profundo qué es lo que hay y aprender a escucharlos. También estos adolescentes pueden no querer ir a la iglesia porque quieren ser aceptados en un círculo de amigos. También porque tú puedes estar viviendo de una manera dentro de tu casa y de la iglesia vives de otra manera. Y ha de decir, ¿por qué en casa se comporta de una manera y en la iglesia de otra? Entonces él ha de decir, yo no quiero ser así. Así que tenemos una gran responsabilidad, un gran reto también como adultos para que nosotros podamos reducir todos esos factores que contribuyen a que se alejen del crecimiento espiritual. Para que se alejen de la iglesia, debemos mantener a nuestros hijos dentro de la iglesia. Debemos inculcar a nuestros hijos. Si tú tienes la oportunidad y tus hijos todavía están muy pequeños, incúlcales el amor a Cristo. Incúlcales el amor a la palabra. Enséñales la palabra día a día. Enséñales a ellos a ser temerosos de Dios. No a tenerle miedo, sino a ser temerosos. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. ¿Cómo vas a enseñarles? A través de ti. Tú eres su mejor ejemplo. ¿Tus hijos te ven orando? ¿Tus hijos te ven leyendo la palabra? ¿Tus hijos te ven cómo te estás llevando con tu esposo, con tu esposa? ¿Tus hijos están viendo eso? Nosotros como padres a través de esas acciones estamos predicando, estamos discipulando, estamos evangelizando a nuestros hijos. De esa manera. Por eso se dice que el primer ministerio es tu casa. Son tus hijos, es tu familia, ese es tu primer ministerio y ese es el que debes de cuidar primeramente. Debes de tener cuidado y debes ser celoso a la hora de proteger tu casa. Hay una palabra que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová y mis generaciones. Debemos de cuidar lo que tenemos dentro de casa. La palabra de Dios así lo dice. En Colosenses capítulo 3, verso 20, manda esto a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo.
porque esto agrada al Señor. Papá, mamá que me estás escuchando, Dios nos respalda. Mira, manda a nuestros hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Yo les hablo a mis hijos ahora y les digo, hijos, Dios dice que ustedes tienen que obedecernos a nosotros como padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Esto es lo que agrada y eso es lo que tenemos que hacer, las cosas que a Dios le agradan, no las cosas que a nosotros nos agradan, porque muchas veces nos puede estar agradando algo que a Dios no le agrada. Y en Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Así es. El Señor nos ha encomendado y nos ha dado la palabra, nos ha dado la autoridad a nosotros como padres de dirigir a nuestros hijos. Debemos ser buenos cuidadores, debemos ser buenos gobernadores sobre nuestros hijos. No debemos de permitir que nuestros hijos se nos pierdan, debemos de luchar con ellos. Aquel error que nuestros hijos hayan cometido, no debemos desecharlos. Nosotros no debemos de sacar a nuestros hijos porque ellos se hayan equivocado, porque nuestros hijos cometieron un error o hayan pecado, no debemos de sacarlos. Jamás debemos de despreciar a nuestros hijos, jamás debemos de sacar a nuestros hijos. Ellos pueden sacarnos de su vida, ellos pueden a nosotros sacarnos, pero nosotros no podemos sacarlos a ellos. Nosotros no debemos hacer eso. En Deuteronomios capítulo 6 del 1 al 2 dice, y aquí está la respuesta a la pregunta de hoy, que si los padres deben obligar a los hijos para ir a la iglesia. Dice así, la palabra lo dice en Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al 2. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Más adelante dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu hijo, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un mandato que Dios nos ha dado. Lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Léelo ahí en tu casa, escudriña la palabra y date por enterado y date cuenta qué es lo que dice la palabra. Debemos llevar a nuestros hijos a la iglesia, debemos inculcarles la palabra, enseñarles el buen camino. Estoy segura que tú, al igual que yo, no queremos que nuestros hijos se nos pierdan. Estoy segura que tú amas a tus hijos así como yo también amo los míos. Y que deseamos todo lo mejor para nuestros hijos y que vamos a procurar mantenerlos dentro del camino del Señor. Hoy yo te animo a ti, papá, a ti, mamá, a que tú seas fuerte y valiente y que seas una persona firme de convicción y que te mantengas en el camino para que ayudes a tus hijos a que se mantengan dentro del camino y que no se dispersen, sino que se mantengan dentro del camino y un día
tanto ellos como nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. No dejemos que los deseos, los caprichos de nuestros hijos se aparten. No dejemos que esos caprichos nos envuelvan a nosotros y nosotros lleguemos a complacerlos. Debemos mantenernos conectados con la palabra de Dios. Debemos escudriñar la palabra de Dios constantemente para que nosotros podamos saber qué dirección tomar, cuáles son los caminos, cuál es la disciplina, cuál es el orden, cuál es la firmeza, cuál es la palabra que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. Seamos constantes, seamos firmes para que podamos prevalecer en la palabra. Seamos firmes. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros un buen reflejo, que nuestros hijos puedan ver en nosotros un buen ejemplo, para que el día de mañana ellos puedan ser mejor que tú, mejor que yo, para que ellos puedan ser mejores todavía. Esforcémonos día a día para que podamos dar de nosotros lo mejor, para que podamos recibir del cielo lo mejor, esa provisión que solamente el Padre lo da. ¿Quieres recibir? Pídele al Padre, humíllate, reconoce tu necesidad. Hoy yo te invito a que tú pongas a tu familia en las manos del Señor. Pon tu vida. Dile al Señor que necesitas sabiduría, que necesitas guianza, que necesitas consejo para saber liderar tu casa y tu familia. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición el día de hoy para todos ustedes. Sigue siendo de bendición y de mucha ayuda para mi vida realmente. Esto me nutre mucho. Esto me ayuda y me alienta a poder seguir adelante y me da más ánimo todavía porque me doy cuenta de que aún estoy en el camino que el Señor quiere y es una lucha día a día. Es algo constante que debemos hacer para poder mantenernos. No es fácil. No es nada fácil mantenerse en los caminos del Señor, porque vivimos en un mundo lleno de contaminación. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y nos vemos tentados constantemente para hacer aquellas cosas y complacer los deseos de la carne, para poder satisfacernos a nosotros mismos. No nos olvidemos que tenemos un Padre que nos ha creado y debemos honrarlo. Debemos honrar lo que Dios ha hecho, debemos amarlo y debemos ser padres agradecidos. Y en esta hora yo te invito, Padre, yo te invito, Madre, a que seas tú guiando a tus hijos. No dejes que tus hijos se salgan. No permitas que hagan cosas que distraigan a tus hijos del verdadero camino. Quita todas esas piedritas que están lastimando la mente de tus hijos. Puede ser hasta su teléfono celular. Puede ser un programa de televisión, puede ser su computadora, un libro que esté leyendo, puede ser algún amigo que no es apropiado, puede ser una conversación, pueden ser diversas cosas, algún juego que está jugando en su computadora, un videojuego. Tengamos mucho cuidado, seamos padres complacientes, pero con sabiduría. Seamos padres firmes con sabiduría. Dejémonos guiar por Dios. Dejemos que sea Dios quien nos dé la guianza y la sabiduría. No luches con tus propias fuerzas. Deja que sea Dios quien pelee las batallas. Deja que sea Dios quien vaya delante tuyo para que Él dirija tu camino, para que sea Él quien organice cómo se van a manejar las cosas. Ya no estés luchando más. Entrega tu asunto en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo pongo en tus manos todas estas familias, Señor. Padre Santo, yo pongo en tus manos a estos papás y a estas mamás para que puedan tener sabiduría, Señor. Sabiduría tuya, Padre Santo, para que ellos puedan guiar y dirigir a sus hijos conforme a tu palabra. Sé tú en esta hora trayendo fortaleza y firmeza a sus vidas. Sé tú, Padre, guardándolos en el hueco de tu mano y que ellos puedan reconocer, Señor, cuándo es el momento, Señor, de hablar.
que ellos puedan reconocer las necesidades, Señor, de sus hijos, que ellos puedan darse cuenta si hay algún error en sus propias vidas para corregirlo, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y pongo en tus manos esta familia, Señor, que nos están escuchando a través de estos programas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi querida audiencia, por habernos escuchado en tu programa Mujer de Honra, diseñada por Dios. Te habló tu amiga y hermana Cintia Salinas. Así que si deseas escribirnos, puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que tiene el mismo nombre, Mujer de Honra, diseñada por Dios. O puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, Mujer de Honra, diseñada por Dios. Así que nos vemos en el próximo programa. No te lo pierdas. Estará buenísimo. Así que los dejo aquí con más música. Que el Señor les bendiga en gran manera.